Hola Fede, Hola, Minani, ¿cómo está todo? todo muy bien. ¿Sabes que suele relacionarse la genialidad con la locura? It's better to run with rum. Culturizando presenta It's Cosas muy better to importantes run con with Daniela y rum. Federico. Bueno, vamos. Vamos a darle. Sí, tú sabes que yo, si bien soy un aficionado al arte, realmente no puedo decir que sé demasiado. Ahí me vas a tener que ayudar tú. Bueno, no, yo tampoco soy una experta, por supuesto, me gusta el arte, pero bueno, es tan amplio y hay mucho de qué hablar y mucha tela que cortar. Pero básicamente te propongo que hablemos de algunos de esos artistas emblemáticos que nos gustan a muchos, que una de las cosas que se ha destacado de ellos es que estaban locos o que sufrían algún padecimiento mental. Y yo creo que hay que comenzar Con Van Gogh. con Van Gogh, por supuesto. Yo no creo que se haya cortado la oreja. No, A ese no. punto no llegaba. O sea, cuando yo era chiquito, Ujú. lo que tanto se hablaba de Van Gogh era que no le salía la oreja en el cuadro Ajá. y decidió cortársela. Eso se decía, es verdad. Eso es lo que se decía, pero realmente creo que fue una pelea en un bar. Creo que fue una pelea con otro pintor que también tenía sus temas de depresión, etcétera, que era Paul Gauguin, gran amigo de Van Gogh. Sí, eran un par de borrachos pendencieros. Al parecer tuvieron una pelea y se dice que fue que en la pelea uno le corta la oreja al otro, pero bueno, el hecho es que Van Gogh se hace muy famoso es después de muerto. Si no vendió ni un solo cuadro estando vivo. No, y su hermano Theo, el mejor hermano del mundo, fue quien realmente lo mantenía y lo apoyó y lo cuidó y lo quiso muchísimo. Y fue Theo el que cuando Van Gogh muere, empieza a comercializar la obra de Van Gogh y se convierte en lo que Sí, conocemos hoy en día. creo haber leído una cita de algo que dijo Van Gogh, que dijo que yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día que la gente se dará cuenta que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Claro, exacto. Pobrecito. Sí. Pintaba muchísimo. Llegó a pintar una cosa así como 2000 obras y en un lapso de tiempo bastante breve, Sí, desde los 27 hasta los 35 años, creo más que o fue. menos. O sea, no fueron muchos años. Él murió muy joven. La teoría de que se suicidó todavía también está en entredicho. Ujú. Se dice que Van Gogh sufría de esquizofrenia y que tenía algunos episodios incluso maníacos depresivos y algunos Pero le daba por pintar. O le sea, daba por pintar, podía pintar hasta 3 cuadros en un día, o sea, era prolífico. yo todavía recuerdo cuando pudimos ver la noche estrellada. Wow, sí, Es en persona, en sí. persona, uno ve mucho ese cuadro en páginas web, en libros, en lo que sea, pero nada se asemeja a verlo en persona. Lo vivo de los colores es una cosa maravillosa, es como si el cuadro hubiese sido pintado ayer. Realmente es, todo lo que transmite ese cuadro para mí son emociones maravillosas. También decían que tenía problemas en la vista, Dicen que él tenía problemas en la vista, que por eso veía de esa manera, ajá, y que por eso veía el cielo así, y que por con eso pintaba, circulitos. ajá, Todo lo hacía en circulitos. exactamente. Eso puede ser también señal de la esquizofrenia. Dicen que el trastorno bipolar que él tenía venía acompañado de alucinaciones. Dicen que escuchaba voces, que veía visiones ¡Pinta! ¡Pinta! y que tuvo incluso unas especies de ataques de epilepsia psicomotora que entraba como en un estado de confusión, de amnesia. Pero dicen que a medida que avanzaba en estas crisis, su capacidad creadora Se intensificaba. impresionante, tanto cuantitativamente como cualitativamente, o sea, pintaba más cuadros Y mejor. Y dicen que uno de sus cuadros más famosos los pintó cuando estaba en la fase más aguda de su enfermedad, que estuvo internado en un manicomio. Él pintaba muchísimo, pintó muchísimo durante esta reclusión en el manicomio. De hecho, cuando ves el autorretrato, la verdad que la oreja era bien fea. No, no. Pero bueno. No, lo que sí en la mirada es bastante impactante, la mirada de Van Gogh, pero Bastante claro, turbia realmente. cuando tú hablas de arte y locura, inevitablemente piensas en Van Gogh,
pero hay Sí. muchísimos pintores que pasaron por situaciones de reclusión, por problemas mentales que de pronto no había el diagnóstico preciso en la época. De hecho, a la depresión le decían como melancolía. Sí, tengo un ataque de Tiene un melancolía. ataque de melancolía aguda y el tipo lo que estaba era deprimido y de Sí. eso no se hablaba. Y buscando en la historia de estas figuras del arte que han tenido relación con la locura, hay una mujer que a mí me parece increíble que es Serafine Lewis. Ujú. Serafine de Senlis se llamaba ella. No se sabe Bueno, mucho de la vida de ella. Realmente no se sabe bien ni siquiera el nombre. Se sabe que era huérfana, que fue huérfana desde los 7 años, que era muy tímida, que hablaba muy poquito. Era una pintora francesa que realmente empezó a pintar fue a los 42 años. Sí, ella fue criada, trabajó en muchas cosas, en una granja. Pero a ella se le dice que es la versión femenina de Van Gogh. Pobrecita. Sí, y se dice que al parecer no recibió ninguna influencia directa de ningún pintor. Vamos a tratar de describir un cuadro. Vamos a postearlo en nuestras redes, en @cosas muy importantes para que vean. Vamos a tratar de publicar por lo menos una obra de cada uno de los artistas que vamos a estar Sí. hablando hoy. Ella pintaba en el manicomio. Claro, estuvo recluida. Estuve leyendo que pintaba con cera de abeja, Ajá. mezclada con sangre, mezclada con tierra. Wow. Pero tú llegas a ver los cuadros y los cuadros realmente tienen mucha vida. Es impresionante los colores. De hecho, cuando tú ves los colores de la obra de ella, tú te preguntas que qué clase de pintura usaba. La misma que Van Gogh. Impresionante. Sí, por eso probablemente es que la asocian con Van Gogh. Ella cayó en la miseria, cayó en el olvido. En el año 32 realmente ya perdió la cordura completamente y ahí es donde ella termina de pasar los últimos 10 años de su vida recluida en un psiquiátrico en Francia. Sí, Sufría murió de psicosis hambre en plena Segunda Guerra y Mundial. murió de hambre. Una cosa súper triste porque además la historia yo creo que no le ha dado el lugar que merece. Serafine Lewis es el nombre con el que se le conoce a ella. Vamos a postear sus cuadros o por lo menos una de sus obras de arte en nuestras redes sociales para que puedan ver de quién se trata. Y había que hacerle mención porque es como decíamos, es como comparada con Van Gogh en su versión femenina, tanto en su estilo, en su intensidad, como en su historia personal. Pero fíjate, aquí hablamos ya de dos artistas que nunca se les dio ningún tipo de reconocimiento, pero este del que vamos a hablar ahorita era una superestrella. Sí. Era el retratista Oficial de la monarquía. De la monarquía, sí, O señor. sea, es el equivalente a ser el que les toma las fotos actualmente, el que los Claro, filma. Claro, El agente de prensa. exacto. Francisco de Goya y Luciente, quien a los 46 años fue confinado a la cama porque había perdido ya la audición por completo, estaba sumamente enfermo. Los médicos no llegaron a dar con el diagnóstico exacto que tenía Goya. Se cree que por culpa del plomo, De las pinturas. ajá, Ujú. tuvo envenenamiento por plomo. También se cree que padeció de sífilis, pero también, O de ambas. o de ambas, pero también presentó unos trastornos mentales que afectaron su trabajo. Y yo creo que esto se puede ver reflejado perfectamente, yo creo que en una de sus obras más conocidas y una de mis favoritas, a pesar de que me causa muchísimo temor, porque no digo desagrado, yo la veo y me da lo que dicen yuyo, Sí. Saturno devorando a su hijo, Sí, es con terrible. los ojos saltones. Hay varias versiones, bueno, no varias versiones, pero han hecho varios cuadros precisamente de esta historia mitológica. Sí, del Cronos, el dios del tiempo, Sí. devorando a su hijo. Está la de Rubens, que es muy conocida, Se come un bebé gordito. un bebé regordete. Pero bueno, claro, como todo lo de Rubens era regordito. Pero en el caso de Goya, el hijo que se come ya no es tan bebé, cosa que lo hace un poco más aterrador. ¿Sí? Y le faltan extremidades y hay sangre. Y Saturno está con una cara de como que estoy consciente de lo que estoy haciendo, Sí, de bueno, alguna manera. yo creo que si tú me hubieses tomado una foto a las 12 o 1 de la madrugada asaltando el refrigerador,
Federico devorándose el sándwich. Más o menos tenía la misma cara. Bueno, ahorita durante la cuarentena, muchas personas dentro del encierro han utilizado su tiempo para hacer diversas actividades. Y hay parejas, de hecho yo tengo unos amigos muy queridos y que voy a compartir sus redes, que han recreado escenas de películas, Ok. ellos dos. Pero también hay unos que han recreado cuadros, obras de arte famosas. Bueno, nosotros nos tomamos una foto que la vamos a publicar. Exacto, que es un cuadro de Magritte. El de nosotros es de Magritte. El de nosotros recreamos a Magritte. Pero en estos días en las redes vi un señor que recreó a Saturno devorando a su hijo con su bebé, con su toddler. Y es simpaticísimo porque, ojo, no es gore, para nada, no se comió al niño. Quizás tuvo ganas, pero no se lo comió. Y de verdad que le quedó... Nosotros podríamos hacer el de Rubens porque la verdad que Marcelo es el propio Sí, recordito. nuestro hijo chiquito parece sacado un cuadro de Rubén. Ahora, corrígeme en una cosa. Goya, al final de sus días, vivía en una cueva. Vivía en su casa, o sea, de hecho su casa... ya va, espérate un momento. Porque yo creo que, recuerdo, mejor dicho, haber leído de nuestro editor, Edward. Ujú. Él hizo un artículo sobre Goya. Sí, de hecho a eso iba. Les iba a decir que vamos a postear el artículo que hizo Edward, nuestro supereditor, Ed Vera, precisamente hablando de la locura de Goya. Sí. No me atrevo a contarles yo todo lo que él escribe en ese artículo Sí, porque sí, el artículo sí, es maravilloso. Mucha información. Y además que está muy completo y está muy bueno y me gustaría que se fueran directamente a la nota. Pero ahí él explica todo el declive El proceso. psicológico de Goya y cómo de pintar en la corte pasó a ser casi un ermitaño que pintaba tormentos. Dicen que él pintaba lo más oscuro del Del ser humano. ser humano al final de sus días. Pero Hablando aquí, de Edward. hablando de Edwards, y no nuestro editor, vamos a hablar de Edvard Munch. Tú sabes que con él me pasó lo contrario ¿Qué te que pasó con Van quién? Gogh. Ah, que con Van Gogh. Tuvimos la oportunidad en la misma visita de ver El Grito y de ver La Noche Estrellada. Sí, La Noche Estrellada a mí me pareció una de las piezas de arte más hermosas sí. y perfectas que he visto en mi vida. Ajá. Cuando vi El Grito, Hubo un poquito de decepción, ¿verdad? No sí, sé por qué. sin embargo era una segunda, hay dos versiones, hay Sí, tres de hecho, versiones hay del varias, Grito. Hay varias, y nosotros no vimos... La de óleo, nosotros no. vimos la que es con pasteles. Ajá. Ujú. Pero igual no me generó lo mismo que me generó. No, también que uno quizás iba con muchas expectativas, no lo sé. Sí, bueno, porque es que el anuncio justo en ese momento era que tenemos El Grito de Munch. Exacto, de hecho no es una colección fija en el MoMA, sino que había una gira de esa obra y Sí. coincidió con la visita de nosotros. Pero bueno, el hecho es que este pintor expresionista noruego también padecía esquizofrenia, pero al parecer no era, o sea, él le habían diagnosticado, era depresión. Melancolía. Ya va, que esos fueron nuestros perros peleándose, qué belleza. A él le diagnosticaron un ataque de melancolía que realmente era depresión. Él había vivido una vida bastante tormentosa. A Munch se le murió su mamá y su hermana de tuberculosis y su otra hermana, Laura, estuvo ingresada en un centro psiquiátrico también por Sí. esquizofrenia. Él, como cosa rara, era alcohólico. Él vivió la gripe española. Él Estuvo estuvo encerrado. enfermo. A él le dio gripe española y estuvo en cuarentena. Y durante Ujú. la cuarentena, él pintó unos autorretratos de durante y después de la enfermedad, mostrando cómo había avanzado la enfermedad en él y cómo él había quedado después de padecer la gripe Sí. y cómo fue su recuperación. Y realmente son impactantes los cuadros porque hoy en día uno los entiende más. Claro. Sobre todo La por lo que tristeza que sí, genera el el encierro. encierro y el aislamiento, ¿no? Mira, la aquí explicación, la explicación del grito sí, define hay todo. que hacerlo, ¿no? Munch explicó
cómo fue que pintó el grito. ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿Cómo se le ocurrió la idea? Dice, estaba caminando por un camino con ambos amigos, entre paréntesis. No sé por qué está escrito así. Se puso el sol y sentí un ataque de melancolía. De pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve, me apoyé en una barandilla, muerto del cansancio, y miré las nubes llameantes que colgaban como sangre, como una espada sobre el fiordo azul negro y la ciudad. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí temblando de miedo y sentí que un grito agudo e interminable penetraba la naturaleza. Eso para mí es la descripción de un ataque de pánico. Sí. O sea, quienes hayan padecido alguna vez un ataque de pánico, creo que pueden identificarse con esta descripción que hizo Munch del sentimiento que lo llevó a pintar el grito. Para los que no identifican el cuadro en primer momento, el grito es esta obra de arte muy famosa. Hay que imaginarse a Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito. ¿Se acuerdan de Mi Pobre Angelito, que él sale agarrándose la cara y como gritando? Bueno, es que es referencia a... Exactamente. De hecho, él está como en un puente, es una figura que se ve como en un puente y hay como un atardecer y todo el cielo es como rojizo. Es una obra de arte muy famosa. De hecho, la han emulado hasta en Los Simpsons. Sí, por supuesto. Hay una versión de Homero que es genial. Pero bueno, ese era Edvard Munch, pintor noruego y también aparentemente paciente con esquizofrenia. Habría que estudiar por qué la relación de la esquizofrenia quizás con el arte. Pero bueno. Yo estuve leyendo un poco y una de las cosas que dicen los médicos es que no pongamos a esa enfermedad en un pedestal. No. Es una cosa espantosa. Padecimiento terrible. Y realmente no tiene ningún tipo de relación. Sin embargo, las personas con tendencia hacia a la creatividad tienden a caer en estados de ¿cómo se llama? De mucho trabajo. Se ponen a trabajar de manera frenética, en un frenesí. Claro. Y son propensos a este tipo de cosas. Ok. Pero es por su condición creativa. Claro, o sea, si eres creativo y tienes inclinaciones hacia el arte y tienes este padecimiento mental... Sí, o sea, pueden suceder dos cosas, o que te bloquees, claro, o que se magnifique, como en el caso de Van Gogh. O del mismo Munch. Uh-huh. Pero sí, al hablar de arte y locura, es indispensable que hablemos de algo que se llamó la colección Prinzhorn. Uh-huh. Que esta la arma un psiquiatra e historiador de arte alemán que se llamaba precisamente Hans Prinzhorn, por ahí por 1919, principios del siglo XX. Él fue el primero, digamos, en valorar el arte de enfermos mentales anónimos, ajá, desconocidos. Él le encargó a Carl Wilmans, que era director de la clínica psiquiátrica de Heidelberg, crear un museo de arte patológico. Y la colección fue algo así como de 5.000 obras entre 450 internos de distintos centros psiquiátricos de Alemania y de otros países. Y él publicó también un libro que se llamaba algo así como que El arte de los enfermos mentales, donde él lo que buscaba era analizar los dibujos que hacían los internos, tanto a nivel psicológico como a nivel estético. Sí, muchos de estos cuadros salidos de esta colección inspiraron a Picasso, uh-huh, inspiraron a muchos artistas de estos ya sí, de este siglo. Bueno, el siglo pasado. Discúlpenme la vejez. Federico todavía cree que está en 1995. Ay, sí, para mí 1970 fue hace 30 años. Ay, no, Fede, fue hace 50. Ay, Dios mío, soy un viejo. Ok, bueno, pero dentro de esta colección, obviamente, están artistas que sobresalieron. Sí, de hecho, hay uno en particular que su única obra es considerada el emblema de la colección de Prinzhorn, que por cierto hay que resaltar que esta colección durante la Segunda Guerra Mundial se quemaron, los nazis mandaron a quemar cerca de 4.000 obras y además también mandaron a asesinar a los pacientes mentales porque las consideraban arte degenerado. Ajá. Acuérdense que los nazis fueron contra todo y entre esos los pacientes psiquiátricos.
Pero esta obra en particular, que es como el gran emblema de la colección Prinzhorn, es de un artista que se llamaba Joseph Foster. Él nació, Hizo un solo cuadro. hizo un solo cuadro. Es su única obra, es una obra que él hizo en 1916. Se le catalogó como un estilo modernista o expresionista, y es simplemente una figura masculina. Por cierto, tiene un tapaboca, cosa que se nos hace bastante familiar en estos tiempos. Sí, que está como en el aire, flotando. Sí, como con unos zancos. Como con unos zancos, sí. Hay que publicar esto en las redes para que lo puedan ver en nuestro Instagram, @cosas muy importantes. Yo no conocía este cuadro, lo vi cuando empezamos a buscar el contenido para este episodio. Y él dice, cuando describió esta obra, dijo, esto debe representar, o sea, cuando le dijeron, ¿qué representa esto? Que cuando uno no tiene ningún peso corporal que tenga que cargar, puede ir entonces a gran velocidad por el aire. Es como si la figura estuviese flotando. Y lo curioso es que está con un tapaboca y una especie de zanco flotando en el aire. Otro artista muy destacado de todo esto que es de la colección Prinzhorn Es Adolf Wolfi, ajá, un pintor y escritor y casi todas las sí, cosas poeta, artísticas que suizo. también estuvo recluido por padecimientos mentales. Dicen que tuvo una infancia súper traumática, dicen que quedó huérfano a los 10 años, que fue víctima de abusos sexuales, luego estuvo, ya siendo adulto, estuvo preso 1 año por haber abusado supuestamente de menores. El hecho es que cuando lo liberan de la cárcel, él empieza a padecer unos brotes psicóticos, unas alucinaciones, y lo internan en el psiquiátrico, donde muere, pasa el resto de sus vidas en el psiquiátrico, y ahí es que él comienza a pintar. Ujú. Él pintaba figuras geométricas. Su arte se le relacionó mucho con el arte marginal o el art brut. Ujú. Pintaba cosas muy cercanas a lo que era el arte tribal, tenía muchos detalles. De hecho, Si lo ven, wow, sí. tiene un aire al beso de Klimt. Ah, sí, ¿verdad que sí? Ustedes saben que A nivel de detalles, yo siempre he asociado el beso de Klimt con un emperador romano o con un romano que tenían estas túnicas llenas, fíjate, está llenas de detalles. Bueno, el arte de Wolfi es algo similar. sí, porque trabajaba con muchas figuras geométricas, pero muy pequeñitas, muy cercanas a eso, al arte tribal, pero tenían una carga de horror, o sea, realmente dan yuyo también, dan miedito. Son como oscuras, ¿sabes? Sí. No son alegres para nada. Pero está interesante. Este señor, bueno, muere recluido en un psiquiátrico, pero su nombre se da a conocer como un artista importante dentro de toda esta movida de la colección de Prinzhorn, que actualmente se puede ver todavía en el Museo de Prinzhorn, tiene su nombre En Alemania. en Alemania, en Heidelberg. Otro representante de esta misma movida es Joseph Grevin. Este era un hombre de negocios A mí me da, que se volvió loco. hasta cierto punto me da un poco de risa esto, porque cualquier persona que tenga un negocio puede terminar loco. Claro, pero es que además dicen que él llevó el orden y la lógica y... Sí, él dibujaba en sus libros de contabilidad. Yo conozco unos cuantos contadores que se morirían nada más de pensar en que alguien les va a hacer un dibujito en su hojita Excel. No, pero él empezó haciendo listados como con números. Se volvió loquito. Pobrecito. Los números lo volvieron loco, Sí, no lo culpo. los números rojos. Yo creo que más de uno en estos tiempos de crisis mundial va a terminar pintando sobre los números, pero bueno, disfrazando a los números. El hecho es que la obra de él fue de inspiración, y ahí viene lo que tú estabas comentando hace rato, de grandes artistas contemporáneos como Dalí, Picasso. Sí. Iban a ver la colección Prinzhorn para inspirarse. Y particularmente los cuadros de este señor. Y los cuadros de Joseph Grevin son impresionantes. De hecho, él tiene uno que se llama Roma. Y es la ciudad de Roma. Ajá. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez cómo son los mapitas de los parques de Disney
o de cualquier parque de atracciones que te entregan un mapa en la entrada. A mí me encanta cuando haces las referencias que las traes a la actualidad y a la cotidianidad. Bueno, Porque estoy justamente viendo la obra y tú me estás haciendo esa referencia y digo, sí, claro, faltan son los números donde te diga dónde está el restaurante y dónde está el baño. bueno, aquí está el Coliseo, porque en este caso es una representación de Roma. Está el Coliseo. Sí, las catacumbas, el anfiteatro, todo como en un orden bien particular. Se De ve mapita de ¿no? Y se parque ve de que diversiones. el hombre se dedicaba a trabajar con listados y con números y cosas. Porque Pobre loco. está full estructurado. Ese era Joseph Brevin. También vamos a compartir esta pintura en nuestras redes. Y también lo van a poder ver en culturizando.com. Justamente una nota que habla de estos artistas que tuvieron relación con las enfermedades mentales, ¿no? Y cómo estas afectaron su arte. De aquí podríamos hablar de un autodidacta mexicano increíble que se llamaba Martín Ramírez. Él pasó las últimas 3 décadas de su vida recluido. 30 años. Bueno, como sigue la pandemia, no Por lo que- menos aquí en Venezuela, que seguimos en cuarentena, pues bueno. Exacto. Él empezó a pintar estando recluido. A él le diagnosticaron también esquizofrenia, depresión aguda, catatonia y psicosis. Dicen que él se la pasaba en silencio, él no hablaba con nadie. Oye, Él empezó a pintar de manera autodidacta. qué suerte el que le tocó compartir habitación con él. Sí, era un tipo callado, que simplemente dibujaba. Él estaba obsesionado con las puertas, los arcos y los espacios vacíos. Si ven alguno de los dibujos de este señor, Martín Ramírez. imagínense a Escher, un poco más simple. Sí, de hecho tiene mucho también de la cultura popular mexicana. No sé cómo lo logró mezclar, pero sus cuadros son increíbles. Hay uno particularmente que es como de un tren y por donde está pasando el tren, que son como las montañas, son como arquitos y de verdad que a mí me parece fascinante. Él tenía distintos trastornos mentales y está considerado uno de los mejores pintores autodidactas del siglo XX. O sea, no No es es tontería. cualquier cosa. El señor de los gatos. Vamos a saltar al Señor de los Gatos. Para nadie que me conoce es un secreto mi fascinación por los gatos. Sin embargo, yo no me compraría nunca un cuadro de este señor. Porque estos gatos me dan ¿Ustedes miedo. recuerdan aquel cuadro donde salen los perros jugando póker? Él hacía algo similar con Pero los con gatos. gatos. Y la verdad que los gatos tienen una cara de psicópatas espantosa. Los gatos a él los ponía en situaciones, los humanizaba. Sí, eran antropomorfos. Sí, los ponía que si jugando golf, tomando el té. Y al principio, cuando empezó a pintar sus cuadros, los gatos, si bien tenían una cara un poco particular, estaban sonrientes, estaban como contentos. Los últimos 15 años de su vida, a él también le diagnosticaron esquizofrenia Pero ya progresiva. fue a los 57 años, ya era mayor. Exacto. Pero lo ingresaron en un centro psiquiátrico y él nunca dejó de dibujar, pero con el paso de los años los gatos cada vez se pusieron más raros. Ay, como los gatos de verdad. Sí. Nuestros gatos están como los gatos de Louis Wayne en sus últimos 15 años. Sí, se empezaron a volver como locos. Ajá. Y se fueron deformando y la expresión de la cara de los gatitos ya no es tan feliz, sino que más bien están como en estado de alerta. Los colores cada vez son más llamativos, de hecho son Es como súper cuando psicodélicos. estás en una fiesta y te toman una foto entrando, una foto en la mitad de la fiesta y otra saliendo. Y una en la mañana, Y en la mañana, al despertar. bueno, las caras van cambiando. Bueno, lo mismo pasa con los gatos de Louis Wayne. Sí, de hecho los últimos cuadros de gatos de él son bastante creepy, porque primero están llenos de colores, Sí, los gatos están como cada vez más despeinados. Y como nuestros gatos. sí, bueno, ahora que lo pienso, creo que Louis Wayne hizo retratos de los gatos, de los 3 gatos de nosotros. Podemos postear también una foto de nuestros gatos Por para que favor. entiendan de qué estamos hablando. En vez de postear los cuadros de Louis Wayne, vamos a postear la foto de Cucho, Pepper y Lola. Pero de aquí vamos a saltar a uno que a mí me parece genial, que es William Kurelek. Este era un artista canadiense que vivió con sus padres muchísimo tiempo. A los 25 años le detectaron esquizofrenia y desde ese momento ingresó en un hospital psiquiátrico en Londres. Y ahí es donde él pinta su obra más famosa llamada El laberinto. Y a mí este cuadro me parece increíble.
el laberinto es algo que hubiese pintado Dalí, Oye, sí. pero realmente con mucho más detalle. No, Es una cosa increíble. y mucha oscuridad, mucha intensidad en el mensaje. Es como si viéramos desde arriba Un cadáver, un cráneo. un cráneo de alguien que cayó en un campo Ajá. y le haces un corte transversal a su cerebro, pero dentro del cerebro, o dentro del cráneo, lo que tú ves están los pensamientos. Claro, y son como compartimientos cuadraditos, casi como un cómic, con distintas situaciones muy, muy bien dibujadas, con mucho detalle. Creo que podemos describir cuadros. No sabía que teníamos esa Estamos listos para que nos contraten en la feria de los lentes. Y si alguien no los puede ver, nosotros se los narramos. Si no se logran comprar los lentes. Este cuadro, El laberinto de William Kurelek, realmente un poco, no sé si tormentoso, quizás. Representa precisamente eso al artista. Él lo hace como una especie de autorretrato. El artista en el suelo, en un campo de trigo, cabeza abierta. Pero aquí de se ven verdad habría que los averiguar. problemas psíquicos que él ya consideraba que tenía, ¿no? Habría que averiguar en qué año pintó este cuadro, porque Dalí se lo copió completo. O él copió a Dalí. No sé, no tengo el año exacto, pero él es pero tiene que ser previo a Dalí, porque él vivió entre el 33, no, él No. estuvo recluido entre el 33 y el No, ya Dalí. 45. Lo que pasa es que en la etapa temprana de Dalí no era esto, no era Claro, el no surrealismo. Él pasó por muchas etapas. Sí, pero este cuadro sí tiene mucho del surrealismo y pudo haber sido inspiración para muchos de los pintores del... Bueno, lo vamos a postear y y ustedes ustedes mismos. nos dicen, porque nosotros no somos expertos en arte, de hecho nuestra referencia artística, aparte de las exposiciones de Es el Liz- Chavo del 8. No, tampoco así. Es bueno, lo poco que hemos podido viajar, que nos permitió la vida antes de la llegada del COVID. Y bueno, y porque siempre nos ha gustado la pintura. Pero, Sí, porque yo, si les recomiendo algo es que vean a los cuadros en persona. claro, No, porque hay jamás. obras que uno quizás subestimó hasta que las vio en persona. Yo, por ejemplo, nunca fui fanática de Monet. De hecho, me parecía Cursi, ¿no? quizás cursi, no sé. Con tantos Hasta- colores pasteles y todo. Y las florecitas y los campos y la cosa, hasta que me encontré con un Monet en persona Empezando por el tamaño. que ocupaba una pared completa. Que fíjate, es una de esas cosas que tú dices, ¿qué es esto? Porque son cuadros de 5 metros, son unas cosas era gigantescas. gigantesco y era hermosísimo y era toda una paleta de colores y una cosa maravillosa. Y ahí yo dije, bueno, yo con mi ignorancia artística nunca más pienso hablar más nada mal de Monet, ni decir que me aburre, ni mucho menos, porque debo haber estado por lo menos 20 minutos o más admirando aquel campo de florecitas que estaba viendo. Sí. Y Pero- contrario me ocurrió, por ejemplo, con Miró, que siempre me gustó mucho, y cuando lo vi fue como, ok, está bien. A mí nunca me gustó Miró. A mí sí, me gustaba desde muy pequeña. Bueno, pero fíjate, hablamos de pintores que están locos. También están los que se hacen los locos. Sí, señor. Mira, yo desde muy pequeña siempre sentí una gran fascinación hacia Salvador Dalí, pero como un todo. Él Él era un artista sí, integral. o sea, su forma de hablar en las entrevistas, su bigote muy particular, que además es tomado de Velázquez. De alguna manera él copió el look de Velázquez. Él consideraba que él era el mejor pintor de la historia. Él se consideraba y se vendía como un genio. Y él se hizo a sí mismo un trabajo de marketing impresionante. Sí. Porque a él le gustaba venderse como un loco, como un excéntrico. Pero es que no le quedaba otra. Su competencia era nada más y nada menos que Picasso. Claro, eran contemporáneos Y no hay manera. inevitablemente competían. O sea, si los pones a competir lienzo a lienzo, uno al lado del otro, como si fuera un celebrity deathmatch, no De hay, arte, no hay me encanta. no hay manera de que Dalí le De que gane. nadie le gane a Picasso, de verdad que Exactamente. Y Picasso probablemente lo hacía con un vaso en la mano, Sí, sí, sí. tomando y con una mujer abrazada en En el el, otro en lado, el otro mientras y pintaba. pintando con la boca. Sí, no, Picasso era un genio.
Pero Dalí también era un genio. Y detrás de Dalí no se le puede quitar mérito a su gran, digamos que manager, Gala. Sí, quien era una manager, mujer, / esposa, / sí, administradora. Sí, ella es una especie de Yoko Ono positiva en la vida de Dalí. Le manejó su carrera artística y toda la parte financiera. Dalí decía, él tenía una frase que a mí me encantaba, que él decía que él simplemente quería hacerse ligeramente millonario. Ligeramente millonario. Ligeramente multimillonario. Multimillonario, exacto. Sí, Ni siquiera millonario, ligeramente multimillonario. Él estaba muy claro en que Él no estaba loco, él No. era un tipo muy inteligente. De hecho, vamos a ver si podemos postear un pedacito que vimos de un documental en Ajá. el que él está haciendo una de sus obras. Un performance. Un performance. Y hablando de que él era un hombre supersticioso. Sí, y se cae por accidente el espejo y él para y sale de personaje Sí, señor. y les explica a todos los demás, no, vamos a dejar esto así porque esto es mucho mejor que lo que estábamos haciendo. Pero le cambia hasta el tono de la voz, te das Completamente. cuenta que Era un show. que mucho de lo que él hacía era un show. De hecho, quienes lo conocieron dicen que, por ejemplo, en los hoteles, él era un tipo muy tranquilo, muy reservado, muy callado, y de repente cuando alguien lo reconocía, él empezaba a actuar de manera excéntrica, se Sí. tiraba en el piso, decía Él ni alguna siquiera bebía. incoherencia. No, era un hombre bastante tranquilo. A él lo que le gustaba era El show. el show y ser reconocido como un rey. Sí. Fue muy inteligente con su carrera. Él inclusive, él diseñó las chupetas Chupa Chup. Sí, de hecho, vamos a postear esa nota que tenemos en Culturizando. Sí. Él hizo muchos logos famosos. Y se burló también un poco de esa fama, porque en una oportunidad él lo contrataron para decorar una vitrina. Y él lo que hizo fue, creo que fue en la Quinta Avenida de Nueva York. Les tiró un ladrillo. Les tiró un ladrillo, una piedra, rompió la vitrina, después la firmó. Sí. Lo que quedó ahí firmó Dalí. Y fue así como la gente que, ok, gracias, Dalí. Pero bueno, el hecho es que no existe una relación directa entre el Entre la- arte y y la la locura. locura. O sea, no tienes que estar loco para ser un buen artista. Pero sí hay muchos artistas locos. Mira, nos falta hacer una mención especial, porque además nosotros somos venezolanos y nosotros tenemos en nuestro repertorio de grandes personalidades venezolanas a un artista que a mí sí me gusta y muchas personas que no les gusta, otros que tienen sentimientos encontrados, pero a mí sí me parece maravilloso, el conocido como el pintor de la luz Armando Reverón. Ujú. Reverón también tuvo padecimientos mentales. Sí. Él pasó sus últimos días en La Guaira, que es una ciudad costera de aquí, donde casa se en hizo, Macuto, sí. hizo su estudio y vivía junto con Juanita, Sí. que un era, amor. sí, era el que lo cuidó hasta el final de sus días. Reverón estaba total y completamente cucú al final. Sí, él tenía esquizofrenia y tenía unos ataques de depresión, algunas crisis psicóticas, pero Él sí fue reconocido en vida. sí, Esto fue simplemente enfermedad mental la que lo llevó a esto. Fíjate, como un dato curioso con respecto a Reverón, yo tengo unos conocidos de familias de aquí de mucha alcurnia, que cada vez que el tenían... lado fancy de en Federico. mi lado fancy, que cada vez que tenían un matrimonio o había un bautizo o cualquier tipo de fiesta donde había que llevar un regalo, se iban hasta Macuto y le compraban un cuadro a Reverón. Y lo regalaban entre ellos. Sí, en aquel momento estaba vivo Reverón. Ujú. Y como me dijo la persona que me contó esta anécdota, que íbamos a saber nosotros que los cuadros loquitos de La Guaira iban a costar una fortuna. Fíjate, y esas palabras textuales te las dijo una persona ¿Por qué lo conoció? que lo conoció y que le compró cuadros en ese entonces. Claro, es que estamos hablando simplemente que es como comprarle un cuadro al loquito del pueblo. Imagínate tú. Claro, estaba vivo, ¿no? Él hizo unas muñecas de trapo Ujú. que utilizó como modelos en sus obras y de hecho se dice que Picasso se inspiró en un momento de
de su carrera artística en estas muñecas y se hizo unas muñecas Ujú. que guindó como patas arriba Ajá. y las pintó. Sí. Y dicen que fue después de haber visto el famoso documental de Margot Benacerraf. de Margot Benacerraf sobre Reverón. Ujú. Reverón es un artista maravilloso. Si no lo conocen, si nos están escuchando de otros países y no conocen la obra de Reverón, vamos también a postear algunos cuadros de él. Aparte tenía su aspecto de artista bien particular también. Pero bueno, lo que estábamos diciendo ya para cerrar, ya para despedir el episodio de hoy de cosas muy importantes. Muy importante. No hay una relación directa entre la locura y el arte. No tienes que estar loco para ser un buen artista. Pero sí hay muchos artistas locos. Pero sí hay muchos artistas que bueno, que digamos que esos trastornos mentales, esos padecimientos, esas enfermedades que quizás los hicieron sufrir muchísimo, por otro lado, los ayudaron a aflorar o a despertar una creatividad que de pronto sin el padecimiento mental no hubiese surgido así. Exactamente. Quizás los cielos de Van Gogh no serían como los conocemos, ¿sabes? Exactamente. O los colores que usaba Munch no eran, O sea, un cielo rojo. sí, o sea, no sé. O los gatos, los gatos de Louis Wayne. Hubieran sido más normales. En vez de ponerse cada vez más... Mira, yo te voy a decir una cosa. Así para despedir. Yo tengo muchos amigos malajuntas. Y la cara de los gatos... Cabe destacar que tus amigos malajuntas no son los mismos de la alcurnia caraqueña de la que hablaste. De los son cuadros de todo lo Reverón. contrario, son los Sí, porque arrabaleros. hay que decir que Federico es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la movida cultural caraqueña. Y puede saltar de lo profano a lo divino. Sí, entonces cuando tú ves una fiesta realmente de ellos Son los llegan gatos de Louis Wayne. cuando comienza y se van poniendo como los gatos al final. Exacto. Yo creo que Vamos a postear las fotos de los gatos de Louis Wayne y ustedes se van a acordar de mí con lo que les estoy diciendo. sí, de hecho voy a sugerir para el meme cultural de la próxima semana algún meme con alguno de los gatos de Louis Wayne también como para rendirle un poco de homenaje a esta locura en el arte, en particular de este pintor que tenía una obsesión con los gatos. Yo tengo una obsesión con los gatos, pero no con los gatos de Louis Wayne. Y bueno, este fue nuestro noveno episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importante. Todo lo que hablamos hoy está en culturizando.com. Igual vamos a... Nos disculpan si nos equivocamos. Sí, por favor, no somos expertos en arte, simplemente nos gustan los cuadros. Ujú. Y tenemos tendencia a la locura también un poco. Vivimos en Venezuela, no es nuestra culpa. Pero bueno, vamos a preparar un próximo episodio de Cosas Muy Importantes. Vamos a empezar a trabajar de una vez en eso. Pueden enviarnos sus sugerencias, comentarios, opiniones, críticas, recomendaciones a @cosasmuyimportantes. No, nudes no, por favor. Que ya tuve mi experiencia haciendo un live en estos días y no fue agradable. No manden nudes cuando la gente no se los está pidiendo. Eso no se hace. Exactamente. Pero bueno, no nos manden nudes. Pueden perfectamente escribirnos @cosas muy Ni importantes. gatos. Ni gatos porque ya tenemos suficiente. Pueden también escribirnos @culturizando. Yo soy @Daniela lo sabe. ¿Y tú? Y yo, Federico. Y tú eres @Federico Capocci. Nos escuchamos en un próximo episodio de Cosas Muy Importantes. It's better to run with rum. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.